Aprobación 15. Luchar en contra del orgullo. Humildad. Introducción. El orgullo trajo el pecado a la creación. No serviré, dijo el ángel rebelde. Seré como Dios, pensó Adán, sugestionado por la serpiente infernal. La criatura quiso subir, el orgullo la despojó del don de la gracia. Del ángel hizo un demonio, del hombre un desgraciado condenado al dolor, reducido a las miserias de su condición natural. Dios es verdad, la humildad es verdad. Por eso acerca a Dios, mientras el orgullo aleja de Él. Si el hombre quiere unirse con Dios, ser santo, es necesario que reconozca que de por sí no tiene nada, que todo le viene de Dios. Es necesario que se ponga en el puesto que le corresponde. Es difícil. El hombre naturalmente se cree más grande, mejor de lo que es en realidad. Dios solo ve la realidad en toda su verdad. Ve la infinita distancia que hay entre su ser y el hombre. Tener un destello de esa luz divina es para el hombre ser humilde, porque es verse como es. Precisamente es lo que Dios condena en el orgulloso, la falsedad de su juicio. Cree ser algo y no es nada. Se cree más que todos los otros y es menos que los demás, ya que ni siquiera reconoce que nada es suyo. De ahí viene la malicia de su voluntad, que no se quiere someter, la insensibilidad del corazón, que no sabe de gratitud, la impiedad disimulada que roba a Dios la gloria que se le debe. No basta la estima del mundo para establecernos en nuestra verdad. El mundo se engaña. Ve al exterior, el barniz, tal vez brillante, pero bajo estas apariencias, ¿qué hay en realidad? Aun si hay verdadera grandeza, verdadera bondad, ¿de dónde viene? De Dios. El hombre de suyo no es nada. Lo único propio que tiene son sus pecados, es decir, su abuso de la gracia, su impotencia para el bien. No hay en esto motivo para solicitar aplausos. Lo que se merece es el desprecio. Ostentación y vanagloria, satisfacción y suficiencia, egoísmo y jactancia, disimulación e impertinencia pueden deslumbrar a los hombres y servir de pedestal al orgulloso. Mas todo esto, lejos de elevar, rebaja hasta el nivel de los bajos sentimientos que lo han inspirado. ¿Cuántas glorias humanas no son sino un amasijo de maldades y pecados? ¿Qué quedará de todo esto? El juicio implacable de Dios establecerá de los derechos de la verdad en todo su esplendor. El error de apreciación del mundo estallará entonces. Los orgullosos serán abatidos y los humildes ensalzados. Si no queremos participar de esta humillación filial, es preciso que nos establezcamos en la verdad de nuestra condición, sobre todo en nuestra verdad personal. Un hombre lo ha hecho, el Hijo de Dios encarnado. Más todavía que la humilde Virgen María ha podido medir la distancia que hay entre el Creador y la criatura, entre el Ser Supremo y el hombre, ya que en Él estaban reunidos en una misma persona Dios y el hombre. Por eso, y también porque tomó sobre sí nuestros pecados, quiso vivir como vivió, ser tratado como lo trataron. Humildad desconcertante del pesebre, de Nazaret, e inconstancia de las muchedumbres, insultos de los doctores, desprecio de Pilatos, burlas de Herodes, salivazos, injurias de la pasión. Realmente, como dijo el padre Hubelin, Cristo ha tomado de tal modo el último lugar que nadie se lo podrá quitar. San Pablo lo había dicho antes, inspirado por el Espíritu. Habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, el cual, teniendo la naturaleza de Dios,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Antes se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tomado de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Este es nuestro modelo. La palabra de Dios. Dios les dijo a los fariseos: Vosotros os tenéis por justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que parece sublime a los ojos humanos, a los de Dios es abominable. Tomado de Lucas capítulo 16, versículo 15. Dios detesta la arrogancia y la soberbia. Tomado de Proverbios capítulo 8, versículo 13. Mejor es ser humillado con los pequeños que repartir despojos con los soberbios. Tomado de Proverbios capítulo 16, versículo 19. Donde hay soberbia habrá injuria, donde está la humildad está la sabiduría. Tomado de Proverbios capítulo 11, versículo 2. Todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tomado de Lucas capítulo 14, versículo 11. Humillaos delante de Dios, y Él os ensalzará. Tomado de Santiago capítulo 4, versículo 10. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y ante el Señor hallarás gracia. Tomado de Sirácides, o encontrado en otras Biblias como Eclesiástico, capítulo 3, versículo 18. En verdad os digo, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo, capítulo 18, versículo 4. Hermanos, que no seáis niñitos por la inteligencia, mas en cuanto a malicia, sí sed niñitos, en cuanto a la inteligencia de hombres maduros. Tomado de la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Guardaos bien de hacer vuestras obras buenas delante de los hombres, con el fin que os vean. De otra manera no recibiréis el galardón de vuestro Padre, que está en los cielos. Tomado de Mateo, capítulo 6, versículo 1. Si alguno piensa hacer algo, se engaña a sí mismo. Tomado de Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me proclamarán bienaventurada. Tomado de Lucas, capítulo 1, versículo 48. Principio doctrinal. Solo Dios merece todo honor y gloria, porque solo Él es grande, bello y bueno sin límite alguno. De nadie recibió esta grandeza, esta belleza y esta bondad. Es por consiguiente un robo, una locura y un crimen querer para sí lo que le pertenece a Dios. Un robo, porque todo bien proviene de Dios. Ya los mismos seres, ya sus acciones, sin Dios ni serían nada ni podrían nada. Una locura, porque es irracional atribuirse a sí mismo lo que no le pertenece, complacerse en sí mismo como si lo poco que se alcanzó fuera digno de tanta admiración y estuviera muy cerca de la perfección absoluta. Una locura, porque es propio de locos exigir a los demás consideraciones, trato y alabanzas que en vista de la pobreza y cortedad de nuestros méritos suenan más a burla que a sinceridad. ¿No es verdadera locura saberlo y sin embargo complacerse en ello? Un crimen, porque es quitarle a Dios su corona, su imperio, su poder y su bondad, atribuyéndolos a quien ni los tiene ni los puede tener. Reflexiones. La humildad es virtud de verdad y de orden, virtud de verdad,
porque nos establece en la verdad. Apoyada en la razón, nos dice la humildad que nada somos, que nada valemos y que por nosotros mismos no podemos nada que valga la pena. Iluminada por la fe, nos lleva más lejos aún y nos muestra que no solo estamos pobres de toda ciencia completa, de toda virtud perfecta, de toda obra verdaderamente grande, sino que por nuestros pecados nos hemos rebajado a donde no se rebajan los mismos animales, pues ellos siguen la vía trazada por su Creador, y nosotros, en cambio, hemos dañado y aún destruido en nosotros mismos y en el mundo la obra tan bella del Espíritu Santo. He aquí lo que he hecho. Luego, humillarme no es rebajarme, es verme tal cual soy a la luz de Dios y en presencia suya. Por lo tanto, la humildad es la piedra angular de toda vida verdaderamente virtuosa. Hay en efecto dos modos de ser virtuoso. El primero es el del fariseo que busca la gloria humana y recibe en este mundo la recompensa. El segundo es el del cristiano que busca tan solo la gloria de Dios. Esta es la virtud de los santos. Se ven a sí mismos con la luz de Dios y no tienen expresiones suficientes para caracterizar su nada y su maldad, comparadas con el todo y la bondad de Dios. Es virtud de orden, porque la humildad me coloca en el puesto que debo ocupar, y si el hombre es el rey de la creación visible por los dones recibidos del Creador, cuán bajo he caído yo por mi ingratitud y mis pecados. Si los hombres me vieran como Dios me ve, lejos de querer aparentar, no encontraría sombra bastante tenebrosa para esconderme. Este puesto es el mío, porque corresponde a la realidad, al orden que debe reinar en la creación. Ya comprendo por qué no son exageradas las expresiones de humildad que brotan del corazón de los santos. Se consideran a sí mismos con la luz de la perfección divina, y al meditar quién es Dios, lo que han recibido de Él, lo que le deben dar, lo que son y lo que hacen, se sobrecogen de espanto. ¿Por qué yo, tan lejos, como me encuentro de la perfección de los santos, no tengo estos sentimientos? Soy orgulloso. Sin embargo, sé que el orgullo es el pecado de Lucifer y que orgullo fue el pecado original, fuente de todos los vicios. Dios lo es todo. La criatura de por sí no es nada. He aquí el fundamento de la humildad. El orgullo lo niega. El orgulloso se cree algo. De modo más o menos consciente, se complace de su propio valor, olvidando que lo ha recibido todo, que es el pordiosero del Creador. Además, el orgullo sabe disimularse, mas se le conoce con facilidad por sus brotes de egoísmo, de injusticia, de rebeldía y de envidia. ¿Por qué soy egoísta? Porque me gusta tanto que se preocupen de mí, o de una forma disimulada. ¿Por qué quiero apartarme de todos, bastándome a mí mismo? Porque soy orgulloso. ¿De dónde viene que sea injusto, que no me emplee la misma medida para mí y para los demás, que me parezcan muy leves mis faltas de caridad, y en cambio horrible lo que el prójimo haga o diga contra mí? Del orgullo. También es el orgullo el que me impide ver mis defectos, reconocer mis errores y desaciertos, y lo bien fundado de las advertencias que se me hacen. Es el orgullo el que me vuelve vanidoso, quisquilloso, susceptible, el que me impide perdonar con generosidad. Dad los primeros pasos para una franca reconciliación, el que me inspira cierta envidia disimulada que se complace en hablar mal de ciertas personas con el deseo secreto de rebajarlas. Es el orgullo el que me amarga mi vida, multiplica mis horas de aburrimiento y desánimo, y me hace pensar que me tratan sin consideración, con injusticia o con desprecio. No,
No puedo seguir así. Parece increíble que un cristiano sea orgulloso, que se crea algo, que mendigue los aplausos y la admiración de los demás. Él, discípulo del Hijo de Dios, que no tuvo reparo en tomar forma de siervo, nacer en un pesebre y morir en una cruz. Sin embargo, así es. La explicación es sencilla. Yo creo en el Dios 3 veces santo, pero nunca he reflexionado en las consecuencias de esta fe, ni he pensado en aplicarlas seriamente en mi vida. Ahora, si quiero imitar a Jesús, tan humilde en presencia de su Padre, quiero, como Él, ser humilde por amor, para que Dios lo sea todo en mí. A Él todo honor y gloria. Fruto. 1. Amor personal, profundo, práctico en la verdad, por amarga que sea para mí. 2. Paz a pesar de los juicios, incomprensiones y críticas. 3. Indefectible caridad. Resoluciones prácticas. 1. Dar gracias a Dios en el éxito sin pensar más en ello. No abatirme en el fracaso, antes bien, dar también sinceras gracias a Dios. 2. Empezar mi oración con un acto de humildad y de contrición. 3. No hablar de mí y desviar la conversación si otros lo hacen. 4. Guerra sin cuartel al amor propio. A. No pensar en lo que me ofendió. B. Dar gracias sinceras a Dios y rezar por el ofensor cuando me venga el recuerdo de la ofensa. C. Mostrarme amable con el ofensor. Hacerle una atención. Jaculatoria. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Pensamientos. Cuando un alma se conoce a sí misma, ha encontrado la humildad. Santa Catalina de Siena. Dadme un alma que sea verdaderamente humilde, y os diré que es santa de verdad. Si es humilde en sumo grado, tendrá que ser santa en sumo grado. Y me atrevería a afirmar que está adornada de todas las demás virtudes. San Juan Eudes. El orgullo puede causar una impresión superficial de grandeza y de nobleza. En realidad, no hay peor bajeza que el orgullo, porque no hay peor ingratitud. El hombre más vil es el que desdeña dar gloria a Dios, porque siente que Dios no volverá sobre sus bondades. El alma noble ora, y cuanto más seguridad y autonomía terrena le ha dado Dios, tanto más su nobleza le hace humilde y dependiente de Dios. Gustavo Thibon. El triunfo de la humildad de los santos es que sabe disimularse con tanta habilidad que no parecen practicar la virtud en grado eminente. Padre Berroa. Señor, concédeme la gracia de hacer el mayor bien posible en la mayor oscuridad compatible con este bien. Padre Lintel. La humildad y la rectitud de juicio son inseparables. La experiencia de todos los días lo proclaman altamente. Cardinal Verdier. La pasión del orgullo, amor propio, susceptibilidad, culto del puntillo de honor, una humillación, un fracaso, una crítica, una simple advertencia, irrita e inquieta hasta quitar el sueño y hacer perder el apetito. Días enteros se está rumiando la ofensa. En medio de estas borrascas, el espíritu, como la brújula de la tempestad, se enloquece y pierde la dirección de Dios. Padre Coulon, en su libro Vida Interior.
Es nuestro orgullo lo que nos impide llegar a la santidad. Santo cura de Ars. Cuando el amor propio no existe ya en un alma, Dios se puede comunicar con plenitud. No teme ya que el alma se apropie de una partícula de la gloria divina. Entonces la colma con sus dones. Así la humildad la lleva a la santidad. Padre Filipón. Yo soy el que es, y tú la que no es. Jesús a Santa Catalina de Siena. La humildad es base de la infancia espiritual. Permanecer pequeño es reconocer su nada, esperarlo todo del buen Dios como un niñito lo espera todo de su Padre. Es no atribuirse a sí mismo las virtudes que uno practica, reconociendo que el buen Dios pone este tesoro de la virtud en la mano de su niñito para que lo utilice cuando lo necesite. Mas es siempre el tesoro del buen Dios. Es no desanimarse nunca por sus faltas, porque los niños caen con frecuencia, pero son demasiado chiquitos para hacerse mucho daño. Santa Teresa del Niño Jesús.